En el año 2023, 4.600 solicitudes de documentos de idoneidad fueron solicitadas en España por médicos con casi seguridad para migrar a otro país a trabajar. Igualmente, las enfermeras y enfermeros de este país están saliendo por lotes. Se están moviendo a países como Dinamarca, que ofrecen sueldos de 3.600 euros con casa paga, curso de idiomas, para poder trabajar allá. Entonces, ¿qué pasa con la sanidad de España? Muchos médicos se van a Irlanda y hoy traemos el testimonio de uno de ellos, con el que conversaremos de todo un poco, y aunque es un solo testimonio, probablemente es el reflejo de muchos testimonios más. Quédate con nosotros, buena guardia si entras, buen saliente si sales. Esto es Pase de Guardia. Hola otra vez, soy Edgar Marcano, médico intensivista, trabajo en Salamanca, vivo en España, soy de Venezuela y hoy voy a entrevistar entre nosotros nos vamos a entrevistar a Alberto Romero, directamente desde Kilkenny, Irlanda, español de nacimiento, onubense, médico de familia, ecografista. Alberto, vamos a hablar de todo un poco hoy, pero nos vamos a centrar en la migración. ¿Por qué tú te fuiste de España a Irlanda? Quiero al principio, muy poco, porque no es el tema principal, saber qué fue lo que te motivó a estudiar medicina. ¿Cómo entró Alberto a este mundo? A veces gratificante, a veces no. Pues, hombre, es una pregunta bastante amplia. La verdad que da para profundizar bastante y entrar un poco en la intrahistoria de cada uno, ¿no? Pero a grandes rasgos fue por mi madre. Mi madre es enfermera y desde que tengo uso de razón mi madre siempre ha sido enfermera de urgencias. Ahora está más dedicada a temas de supervisión. Pero yo de pequeño veía lo que ella hacía, escuchaba lo que ella hacía en urgencia y me llamó mucho la atención, la verdad. Tengo algunos casos ahí que ella me contaba, sobre todo, yo creo que por eso nunca he tirado un petardo en mi vida, que era, no tiréis petardos, que como se te queden en la mano, te quedas sin dedos. Entonces, claro, yo me imaginaba cómo mi madre podría recibir eso en urgencias y tal, y yo me imaginaba haciendo eso de mayor, porque me gustaba mucho lo que escuchaba. Luego, pues bueno, lo típico, ¿no? Veías un poco las series. Yo con 16 años veía House, me gustaba mucho la dinámica y, aunque no sea un ejemplo real de lo que es la medicina, que me gustaba mucho la base, ¿no? La patología, el ver qué ocurría con los pacientes y demás. Y más o menos por ahí empecé la andadura. No había una motivación más allá porque no hay ningún médico en la familia, pero yo creo que fue por mi madre. Para mí una influencia positiva, no estoy diciendo que sea negativa. Y siendo tu madre enfermera, ¿nunca no sentiste ese rechazo, ¿no? Porque seguramente tu madre trabajaba por turnos, alguna noche no estuvo, alguna mañana no estuvo. ¿No sufriste eso antes de entrar al mundo sanitario? Es un tema que he pensado muchas veces, pero no, yo creo que no era consciente. Yo de pequeño era un poco volátil, por así decirlo, y no echaba mucho cuenta de mi entorno de una forma madura y profunda. Eso es algo que hablo mucho con mis colegas, que yo veo las generaciones ahora desde los 15 a los 18 y les veo súper espabilados. Y yo me recuerdo a mí mismo con esa edad y digo, si yo era un tonto, yo no me enteraba de nada. Y entonces yo no recuerdo con ningún tipo de sesgo negativo, ni trauma, ni nada, que mi madre alguna mañana, tarde o noche no estuviera en casa. Sí recuerdo contar en mi cabeza cuando mi madre me decía, hoy estoy de noche, y yo ya sabía que iba a estar 4 días libres. Eso sí recuerdo que mi subconsciente trabajaba con eso. 2 turnos de noche, 4 días libres. Entraste al mundo sanitario y tus años durante la facultad, ¿cómo los viviste? Lo que es la facultad, más de lo mismo. Yo, de hecho, es un comentario que yo le he terminado haciendo a los estudiantes de medicina cuando han rotado conmigo en la residencia, que es que aunque veamos como una obligación la carrera para llegar a un trabajo, hoy en día en España pagar casi nada con las ayudas por una carrera es una suerte, porque luego ves que tienes que pagar 3.000 euros por un máster y te lo piensas 2 veces, ¿no? Que tengas acceso a una universidad pública y que tengas acceso a tanta información impartida por profesionales de forma casi gratuita. Yo a los estudiantes les decía, aprovechad esto porque al final de aquí aprendéis mucho. Y yo noté no haber tenido esa perspectiva durante la carrera, porque luego durante el MIR yo vi mucho la diferencia con el resto de opositores, ¿no? Durante la preparación, que yo vi que yo no me había preparado tan bien durante los 6 años previos. Esto que acaba de comentar de
de comentar, Alberto, es algo que tendremos presente durante esta entrevista y otra entrevista que presentaremos más adelante, porque muchas personas, sobre todo cuando no han salido de su entorno o no han conocido otros sistemas sanitarios o educativos en el exterior, y hablo del país que sea en el que vivan, muchas veces nos ponen en valor estas cosas que tú estás diciendo. Solo con ver los costos que representa para una familia colocar a su hijo a estudiar medicina en países como Colombia, Estados Unidos, Australia o algunos países de Asia, que estamos hablando de decenas de miles de dólares o euros al año, pues ya dice mucho. Alberto, entras a la facultad y al principio todo es color de rosa. Hay un punto, ¿tú notaste un cambio o con respecto a quemarte o empezar a vislumbrar ciertos aspectos negativos? No me refiero a la carrera, que todas las carreras tienen cosas buenas y malas. Me refiero a si en algún punto, durante la carrera, del final o al principio, ¿tú notaste ya que la vida laboral no iba a ser tal como te la esperabas? ¿O eso simplemente llegó después con el trabajo? Como te digo, yo no tenía mucha conciencia de la realidad, yo iba como al día a día y no me llegaba a plantear qué iba a ser de mí después de la carrera, ¿no? Yo me imaginaba siendo neurólogo, la neurología me encantaba, como que yo no era capaz de ver lo que era la vida de un neurólogo, pero a mí me encantaba la neurología, por la fisiología, las conexiones neuronales, las vías nerviosas, todo me encantaba y me encantaba mucho entender eso, pero luego vi que no era tan así, que luego la neurología ya vemos cómo es, ¿no? en la práctica diaria. Pero durante la carrera, ya te digo, yo no llegaba a caer en la cuenta de lo que luego ser médico podía suponer. Cuando rotaba en algún centro de salud, recuerdo rotar en Polígono Norte, en Sevilla, que es donde estudié, con Rafael Alfaro. Si Rafael alguna vez escucha esto, un saludo porque marcó mucho en mí como médico. Y yo escuchaba a Rafa quejarse mucho de la sanidad. Pero yo le veía bien, le veía contento con lo que hacía. Entonces como que era un comentario que me entraba por un oído y salía por el otro. No llegaba a calar en mí. Entonces yo creo que ha sido algo que realmente he llegado a ver una vez que ya empecé de lleno en la residencia. Y luego, Alberto termina la facultad. Dinos dónde hiciste la carrera, Alberto. En Sevilla, en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Medicina del Hospital Universitario Macarena. Saludo a la gente del Macarena. Haces la facultad allí y luego viene el primer gran cambio, ¿no? Porque quiero hacer un paréntesis aquí, lo repetiremos muchas veces también. Haces la carrera, te mueves de hospital, te mueves de facultad, aulas, luego te mueves a otra ciudad, preparas el MIR, vuelves a mudarte, los que se muden, haces la residencia muchas veces en otra ciudad también, terminas la residencia, rotas, no sé qué, luego te vas. Entonces son una serie de cambios que tu vida empiezan a sucederse en tu vida y que para bien o para mal en el mundo sanitario se transcurren a lo largo de probablemente 10 años o más. Alberto termina la carrera en la Universidad de Sevilla y decide, va a preparar el MIR, como es el transcurso natural normalmente de los médicos. ¿Dónde preparas el MIR? En Sevilla. Me quedo en Sevilla, lo preparo con la Academia AMIR, después de asistir a varias charlas de Borja, que era el antiguo director, creo que ya no lo es. No sé si llegó a vender la academia, pero la verdad que es un gran orador y te convence de comprar un boli por 1 millón de euros y me terminé metiendo y no me arrepiento. Yo creo que fue una buena preparación. Luego de esta publicidad no pagada de Amir, Alberto, esto es una invitación formal a cualquier academia que quiera introducir su spot publicitario aquí. Terminas de preparar el MIR y eliges medicina familiar y comunitaria en Salamanca. ¿Por qué Salamanca y por qué medicina de familia? Pues mira, mi MIR no fue muy allá. Yo saqué un 6.262. Yo me esperaba haber sacado un número mejor por lo que mis simulacros estimaban y yo no me quería volver a presentar al MIR. Era algo que tenía muy claro. No quería volver a presentarme. Cada vez la competitividad dentro de la preparación es mayor. La gente cada vez está más años preparándola y no quería quedarme enquistado en vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Sobre todo porque había ejemplos cercanos que les estaba ocurriendo eso, ¿no? Entonces, con ese número, sí, pues en cierto modo me quedé con lo que había, que era medicina de familia. Y elegí Salamanca. Básicamente hice como un estudio de las diferentes ciudades que había y estaba entre Salamanca y Santander. Y decidí Salamanca porque la verdad que fue la única unidad docente que se paró a hablar conmigo 1 hora, porque el resto de unidades docentes era, hoy sí, manda un correo, tal, pregúntale a un residente, no sé cuánto. Y estuve hablando con Maite, que ya se jubiló hace 2 años, que yo creo que era de las mejores secretarias que he visto en mi vida.
y estuvo 1 hora de reloj hablando conmigo y me contó absolutamente todo lo que necesitaba y hombre, aparte que Salamanca siempre ha tenido muy buena fama como ciudad, tanto histórica como universitaria, ¿no? Y me atrajo un poco por todo eso. Sí, totalmente. Una fama que comparte con, ¿no?, Santiago de Compostela, Granada y ciudades por el estilo. Hay algo que comenta Alberto con respecto que refleja cómo muchos eventos fortuitos, para bien o para mal, suelen moldear, forjar y dirigir la vida profesional de nosotros los médicos. Porque desde la facultad muchas veces nos inclinamos más hacia una especialidad u otra en función de cómo ha sido nuestra experiencia en la rotación. Y muchas veces que una experiencia en esa rotación de quirófano, de UCI, de otorrino, de lo que sea, es mejor o peor porque nos hacen más caso o nos prestan más atención. Alberto comenta que él le habló 1 hora con la secretaria y elige allí, y eso pasa y es una realidad. Muchas veces, para el que nos esté escuchando que no sea del mundo médico, cuando ya tú presentas tu examen, sabes más o menos según la nota qué especialidad puedes escoger, te dedicas a viajar por diferentes ciudades, llamas a diferentes hospitales y tanteas un poco el ambiente. Y estás basando la decisión de una vida, estás basando la decisión de la carrera y la especialidad que vas a tener toda una vida, muchas veces en que un amigo te dijo, en que, bueno, una vez rotaste por ahí de estudiante, en el feeling que te dio la secretaria, en que aquel adjunto te habló mejor o peor, o porque escuchaste el rumor de no sé qué. Preguntas cosas más objetivas, qué se hace, qué tienen, qué patologías tienen y demás, pero muchas veces se escapa por allí. Y este tipo de cosas fortuitas muchas veces nos pueden sumar ciertas piedras a la mochila que pesan con el paso del tiempo. Y también comentaba Alberto, dice, yo saqué un 6.000, entré a la especialidad, era lo que la nota me permitía, y no quiero que nadie que nos escuche se confunda y crea muchas veces que nosotros no queremos nuestra especialidad, o que un otorrino quería ser cirujano plástico pero no le dio la nota, entonces hizo solo otorrino, o el que quería ser dermatólogo al final es intensivista o cardiólogo, médico de familia o patólogo. No por eso tú no quieres a tu especialidad, porque la especialidad aprende a quererse. Hay gente que entra a la especialidad, no le gusta, termina y se va, pero la especialidad uno aprende a quererla y a forjarse en ella. Continúo con Alberto porque tú me decías, Alberto, que hablaste con... Te voy a cortar, Edgar, porque quiero añadir algo ahí, porque ahí tenemos dos extremos, ¿no? Tenemos el extremo de la numeritis, que es, me planteaba una cosa, he sacado muy buen número y termino eligiendo otra especialidad, y tienes también el extremo de no he sacado el número de lo que quería, me conformo con lo que hay, ¿no? Y voy a añadir que después de 4 años de residencia de medicina de familia, me alegré de haber cogido familia por una sencilla razón, y es la variedad de salidas laborales que tienes dentro de la medicina de familia y comunitaria, y que después de 4 años viendo la vida hospitalaria de mis compañeros, me alegré de no haber cogido una especialidad hospitalaria. Ya. Bueno, pero esto va un poco por perfiles y les voy a comer un poco el aquí no sé si YouTube banea esto o no. A mis médicos, mis amigos médicos que son médicos de familia y que se lo he dicho muchas veces en la cara. Yo, por ejemplo, medicina de familia es una especialidad que nunca hubiera podido hacer. Para el que no lo sepa, porque en Sudamérica la medicina de familia tiene otro perfil. Pero aquí, en España, los médicos de familia son los que sacan adelante las urgencias hospitalarias. Y es muy proclive a quemarse. Entonces, o te gusta o no te gusta, porque es que si no te vas. Pero bueno, no nos vamos a desviar con el tema de las especialidades, porque esto probablemente sea otro capítulo, como siempre decimos. Alberto terminó, se viene a Salamanca, inicia la residencia. Cuéntame en un minuto, ¿cómo sentiste tú que te fuiste oscureciendo? Porque, spoiler, Alberto se fue de España. Alberto nos habla desde Irlanda. Alberto ya no está ejerciendo como médico de familia en una urgencia. ¿Cómo Alberto Romero se quema desde que es un R1 y empieza a ver por primera vez las primeras guardias y la dinámica hasta R4, R3 que dice, lo siento, me voy? En un congreso en Palma de Mallorca, en el cual hacemos el primer contacto, mis coR que estamos allí y yo, con una empresa de captación de médicos para Irlanda. No, pero dime primero cómo entraste. Porque yo quiero que la gente sienta de soy muy tonto, soy naif, viva la medicina y viva que trabaja hasta que dices, vaya por Dios. Claro, ahí yo no me planteé nunca el extranjero hasta que vi algo que, oye, que resulta que podemos trabajar en el extranjero. Hostia, ojo, cuidado, que no tengo por qué quedarme en este país. Vale, ok. Y eso fue como una semillita, ¿no? Y luego la fui regando un poco hasta que dio un fruto muy gordo, que fue literalmente, fue una guardia no sé si era recién R4 un poco más tarde, que ya sabéis todos un poco, que cuando ya encaras la recta final de la residencia,
todos los jefes de urgencia, los centros de salud empiezan a ofrecerte cositas para retenerte, porque al final necesitan médicos, ¿no? Y empiezan a prometerte cosas que durante los años anteriores lo han pasado súper por alto. Una buena formación, días de formación, una buena tutela, tal y cual, no sé qué. Y dices tú, pero ¿y esto por qué no me lo habéis ofrecido antes, no? Entonces, esa bola de estamos detrás tuya, estamos haciendo un poquito de persuasión, tal y cual, junto con toda la carga asistencial que uno va sufriendo, es carga asistencial en urgencia, carga asistencial en primaria, falta de recursos, una altísima demanda por parte de los pacientes, poca valoración por la gerencia, poca valoración por los jefes de servicio, por los compañeros ya veteranos, poca valoración por la sociedad, porque en algún capítulo hemos mencionado ya, ¿no?, que a lo mejor de 35 pacientes tirando por lo bajo que puedes ver en atención primaria, 2 te dan las gracias, por así decirlo. Son pacientes empáticos, recíprocos, bidireccionales, entienden lo que es una relación médico-paciente. El resto van con una lista de la compra, van con unas exigencias, con unas expectativas que siempre esperan cumplir y no tienes por qué tú jugar a cumplir con las expectativas de la gente, porque eso no es medicina. Sería medicina privada en tal caso, ¿no? Pero no es medicina pública, porque al final en medicina pública tenemos que gestionar recursos, tenemos que jugar con protocolos, porque tenemos que hacer una labor asistencial y también una labor administrativa gestora de los recursos que hay para no literalmente desaprovechar todo y hacer un mal uso, un mal gasto. Pero bueno, todo eso durante todos los años de la residencia, quemando, erosionando. Entonces, cuando ves que de R4 te empiezan a, entre comillas, a poner un poquito esa miel en los labios para, uy, quédate, tal. Dices tú, pero ¿y esto ahora por qué? Entonces yo de R4 acabé muy frustrado. Yo no iba contento al centro de salud, yo me levantaba muy desmotivado, muy desganado, no me apetecía ir, no me apetecía trabajar, no me apetecía ver pacientes, no me apetecía hacer una guardia. Tenía una guardia en una semana y yo ya iba toda esa semana pensando en, Dios mío, no quiero hacer esa guardia. Mira que yo con la guardia y voy siempre con una actitud positiva de a ver con quién me toca, a ver qué aprendo hoy, voy a coger el ecógrafo, voy a tal, voy a cual, pero es que te termina minando la moral. Y hubo una en concreto que eran las 4 de la mañana y lo típico de te levantas en el turno 2, molío, con ganas de quemar el hospital y te llega la lumbalgia de 3 meses de evolución con sus exigencias de que ir a una radiografía y que a veces que las listas de espera con trauma, no sé qué tal, esto, lo otro. Y yo terminé de ver el paciente, yo recuerdo irme a una sala a oscuras, no le pegué a la puerta, pero sí que hice este gesto como de frustración de apretar la puerta, como intentando desfogar algo de energía negativa a algún sitio, empezar a llorar y decir, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida a las 3 de la mañana viendo una lumbalgia de 3 meses de evolución? O sea, ¿esto qué es? ¿Qué sanidad es esta? O sea, ¿en qué momento, tío? Y claro, 5 minutos después me vino el jefe, oye, ¿y por qué no te quedas porque el contrato no sé qué? Y dije yo, mira, os dan por a todos, perdón por la expresión, y adiós. Y ya está. Y ese fue el clic definitivo de me voy de este país. Insisto en la pregunta otra vez, ¿y cómo eras de R1? ¿Cómo eras de R2? ¿Cómo lo vivías en ese momento? Feliz y contento porque había empezado una etapa en la que por fin tengo un salario, tengo independencia económica, no dependo de nadie, solamente de mí mismo. Me gustaba ver pacientes, me lo pasaba bien en las guardias, aprendía muchísimo en cada minuto de ejercicio profesional que hacía. Cada paciente nuevo era un mundo, tío, y te lo pasabas bien aprendiendo. Veías algo, cogías el libro, te lo repasabas, mirabas un vídeo en YouTube de que te explicara no sé qué, volvías con el paciente. O sea, era un feedback muy positivo en todos los aspectos. Yo lo veía muy bien. Cuando uno comienza el proceso de formarse en una residencia, sea cual sea la especialidad, hay una transición muy paulatina, progresiva a lo largo de los años, en donde empieza a desaparecer el factor novedad. Es que en los primeros años, R1, R2, incluso R3 en las especialidades largas, se rotas cada 2-3 meses. Por ejemplo, en mi caso, medicina interna, luego vas a radiología, luego vas con cardiología, luego vas con nefro, y siempre hay un estímulo de novedad. Estás aprendiendo cosas nuevas, protocolos, no sé quién, conoces al otro, te vas involucrando en tu unidad, en tu servicio y vas haciendo cosas. Pero ya, según te acercas al R4, R5, ese factor de novedad va desapareciendo y va dando pie a la consolidación del aprendizaje, a la consolidación de los conocimientos adquiridos, y empiezas a notar, una vez que se calme el ruido de los primeros años, empiezas a notar y a ser más consciente y partícipe de
el aspecto laboral, que al principio pasa un poco desapercibido y que muchas personas cuando entran a la residencia no tenían. Vienen de la universidad y entran. Y no olvidemos que la formación sanitaria de enfermería y de medicina no deja de ser un trabajo. Tienes mucha carga académica, por supuesto, tienes aptitudes y actitudes que van siendo controladas y avanzando con el tiempo, pero hay una carga laboral, tienes jefes, compañeros buenos y malos, un salario bueno o malo, etc., etc., horarios y demás. Cuando empiezas a ser más partícipe de esto, que si ya sabes que va a venir un contrato malo, que si te vas a quedar en tu ciudad, que si me vale la pena esto o no, que si porque escogí una especialidad con guardia o porque no estoy haciendo una con guardia, etc., y cobro más, empieza a oscurecerse un poco, entre comillas, el panorama. Y por ahí veo un poco lo de Alberto. Pero yo quiero preguntarte ahora, ¿por qué tú te has ido, pero otros como tú no? O sea, porque hay muchos médicos de familia que están aquí, o en pueblos, o en centros de salud. Ellos son peor por quedarse, o no vieron las cosas claras, o están contentos, o tú fuiste menos resistente o menos resiliente y decidiste irte, o eres un poco más avaro y vas por el dinero. ¿Por qué tú sí y otros no? Tiendo un poco de crítica a mi entorno, y yo creo que es lo único que voy a mencionar sobre mi entorno. A mí me daba mucho coraje cuando yo estaba en una guardia y yo escuchaba a mucha gente quejarse de lo que había, ¿no? Típico que vas al café, de eso es lo que comentábamos en otro capítulo, ¿no? Ibas al café 10 minutitos para desconectar, un soplo de aire fresco, una bocanada de aire para, bueno, venga, recargo pilas y vuelvo, ¿no? Y esos 10 minutos estaba rodeado de 3 compañeros que lo único que hacían era es que vaya mierda los pacientes, que ha venido este no sé qué, porque encima se ha quejado en mi cara no sé qué, es que hay que ver el jefe, es que no sé cuánto, es que vaya guardia más mala, que de cantidad de gente, es que no sé qué, porque la derivación que he intentado hacer a otorrino, pues me ha dicho que no sé cuánto, tal, y dices tú, espérate, vale, te estás quejando, ok, vale, y ante todas estas quejas, ¿piensas hacer algo? O sea, quiero decir, el corrillo de 10 minutos con el café está muy bien si te quieres desahogar en cierto modo, ¿no? Pero que eso sea algo repetido durante mucho tiempo, todos los días, ¿tú piensas hacer algo con eso? ¿Vas a construir otro camino el cual haga que te quejes menos? Porque es que quiero decir, si no vas a buscar una alternativa, mi punto de vista es, cállate, no te quejes tanto. Quizás es un poco brusco mi forma de verlo, ¿no? Pero claro, yo lo que veía era que yo me quejaba y decía, es que yo no quiero esto, voy a buscar una alternativa. Y así es como me busco la alternativa me busco otro sistema. Primero contemplé el sistema privado en España, de decir, oye, pues a lo mejor el sistema privado, quedándome en el mismo país, es diferente, ¿no? Lo que terminé viendo es que no, que es incluso hasta peor en algunos puntos, ¿no? Entonces ya fue cuando empecé a buscar otras alternativas fuera del país. Yo miré Francia, miré Inglaterra, Irlanda, Holanda y Suecia. Y al final, por tema de idioma y de estar dentro de la Unión Europea, me quedé con Irlanda, ¿no? Y es eso, mi punto de partida para irme es lo que te comento, que el sistema tal como está montado en España a mí no me aportaba nada. O sea, llegó un punto en el que yo no me notaba valorado y hay muchas formas de sentirse valorado. Hay una forma económica de sentirse valorado, que es como funciona hoy en día el mundo. Trabajas tantas horas, se te valora tu hora de trabajo por esta cantidad, o por un servicio, ¿no? Este servicio lo has hecho y valoro tu servicio por tanta cantidad, ¿no? O sentirse valorado por el sistema en el que trabajas a nivel de te doy días de formación, te concedo una semana para un congreso, te concedo a lo mejor un día libre a lo mejor has cumplido ciertos objetivos y te das cuenta de que ni una cosa ni la otra. Entonces, claro, para tú sentirte valorado en un sitio de ese calibre como es España, tienen que cambiar muchas cosas. Y como todas esas cosas no van a cambiar, al menos a un corto plazo, me busqué una alternativa, simplemente. Que la gente no confunda. Ahora estamos hablando puntualmente, el caso de Alberto, se fue de España a Irlanda, pero que la gente no confunda la migración sanitaria de enfermería y medicina solo con moverse del país. Muchas veces la respuesta y esa huida, si se puede llamar así, que hacemos de unas condiciones que para nosotros son adversas, aunque para otros no, pero para nosotros a nivel personal sean adversas, no necesariamente son a nivel internacional. Hay muchos médicos de familia que están cansados, quemados, saturados de las agresiones, de las malas condiciones en las que tienen que trabajar y seguir prestando sus servicios, y a veces cambian su centro de salud a lo mejor por un ámbito rural. Esa es otra forma de migración, porque buscan un poco más de tranquilidad. Muchos salen del centro de salud o del hospital buscando, o salen de las urgencias hospitalarias al centro de salud, pero el que está en el centro de salud que está quemado se va al ambiente rural también. Y en otras especialidades, por ejemplo, como las quirúrgicas o algunas especialidades hospitalarias,
dejan el ambiente hospitalario y se van al ámbito privado, a las clínicas privadas, y dicen, mira, aquí me monto el horario que yo quiera, con la consulta que yo quiera y ganaré más o menos dinero, pero me voy de este. No digo que todos piensen igual, no estamos hablando aquí de que sea correcto, estamos hablando de cómo la gente se mueve en función de lo que creen que no es en ese momento una situación idónea para ellos. Alberto, llegas a Irlanda y al principio notas diferencias, supongo, a nivel cultural y a nivel de la forma de trabajar. Comencemos por las culturales. ¿Cómo fue ese cambio de compartir, sobre todo tú que al ser andaluz eres muy del calor, somos como mucho más latinos todos, a un país más lluvioso, bucólico, parco, si cabe la palabra, al llegar ahí? ¿Cómo fue tu choque? Bueno, yo aunque sea andaluz, yo prefiero el frío, lo llevo mejor. El calor lo soporto muy mal y a mí un día nublado me gusta. Me gusta, obviamente, un día de playita con el solito y tu tinto de verano siempre se agradece, ¿no? Pero yo prefiero un día nublado que estar a 35 grados. Eso, hablando solamente del clima, ¿no? A otros puntos culturales, mira, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es una cosa que cuando llegué a Salamanca me llamó mucho la atención, que es el hecho de que tú vas por la calle y a lo mejor lo típico, ¿no? Yo qué sé, entras a un local, a un comercio, das los buenos días y tú siempre esperas una respuesta, ¿no? Parece un detalle muy tonto, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho, lo valoro mucho ese detalle. Entonces, cuando en Salamanca algunos locales entrabas y dabas los buenos días, había veces que no te los daban. Y era como, hostia, pero si te ha dado los buenos días, ¿no? Una respuesta, ¿no? Y aquí en Irlanda vas por la calle y la gente, no sé si a lo mejor coincides conmigo, pero cuando tú vas andando por la calle tú tiendes a ir cabizbajo cuando pasas al lado de alguien, a lo mejor por no incomodar o porque vas a tu rollo o lo que sea, ¿no? Aquí la gente, cuando pasas al lado de alguien, tienden a mirarte a la cara. Te miran a la cara y claro, tú pasas, te miran y te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal el día? Buenos días. Y dices tú, qué bien, qué alegría. Entonces yo voy paseando y voy contento, tío. Yo voy alegre porque ese detalle me gusta mucho, que la gente te vaya saludando. Es una tontería, pero a nivel cultural me chocó mucho. ¿Y algo que no te guste a nivel cultural? La conversación pasivo-agresiva de los anglosajones. Es algo que a día de hoy no he conseguido lidiar del todo. Siempre acaban las frases con ese ¿Is that okay? ¿Are you happy with that? En plan, ¿te parece bien? ¿Estás contento con lo que te he dicho? Es como, a lo mejor te está echando la bronca por X motivo y te dice, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Y dices tú, pues no está bien, tío, lo que me acabas de decir no estoy de acuerdo. Pero siempre intentan como darte la última palabra para que tú digas sí, y ellos ya dicen, pues ya está, ala, ya la has cagado tú, ¿sabes? Esa pasivo-agresividad no la llevo del todo bien. Hay veces que todavía me cuesta. ¿Y desde el punto de vista profesional? Que el médico está mucho más respetado. Hay una educación a la figura del médico que en España ya no existe. Tú estás en consulta, tú explicas algo, el paciente no te lo refuta, el paciente te escucha, se lo cree, que esto que a lo mejor suena muy raro decirlo, pero en España te ocurre que tú explicas algo y no se lo creen. Es como, llevo estudiando 10 años para que vengas tú a decirme que no te crees lo que te estoy explicando. Espérate un momento, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Y aquí te escuchan, respetan lo que dices, lo que opinas, incluso que en España esto, por ejemplo, tampoco me pasó, ¿no? Pero que tú das pie a, oye, mira, a lo mejor de esto no controlo mucho, vamos a investigarlo un poco, dame un margen de 1 o 2 días, me lo repaso en casa, tal, no sé qué. Yo en España muchas veces hacía lo mismo y algún paciente no tuvo una respuesta muy receptiva a eso, en plan como, es que yo quiero ahora la solución, yo quiero la respuesta ahora, no me vale en 2 días, no es que en 2 días no voy a poder venir, yo quiero ahora, y es como... Más respeto a la figura del médico, es lo que más me marcó. ¿Y algo negativo del mundo sanitario allí? Obviamente, después de haber estado trabajando en España tantos años con un sistema público, ves que el sistema privado tiene muchas limitaciones, sobre todo para la población en general. Mucha menos accesibilidad, mucho más gastos. La gente aquí se piensa 2 veces ir a... 2 veces no, 3, 4 o 5 veces el ir a unas urgencias, porque les cuesta dinero. O sea, aquí ir a urgencias sin una derivación de tu médico, que son 120 euros. Te das cuenta de que hay gente que está muy mal llevada. Claro, esto es un tema profundo. Hay gente que está muy dejada y que no está bien controlada, porque si no, hay como una especie de sistema de seguridad social que eliges pagar voluntariamente y pagas más según patología o según edad, ¿no? Es como si contrataras un seguro privado en España, ¿no?
¿Ya? Lo tienen gratuito las personas mayores de 70 años, los niños por menores de 6, que lo quería comentar a menores de 8 años, y a enfermos crónicos. Entonces, esa gente en principio tiene acceso gratuito al médico de familia. La gente que no tiene nada, ninguna de esas circunstancias, tienen que pagar 70 euros por consulta. Y esos 70 euros, luego tú pagas por 20 euros por un electro, 20 euros por una analítica. Me ponen un mapa, pago otros 50 euros. Y hay mucha gente que va simplemente para que les derives a urgencias. Entonces, claro, si tú sientes que tienes que ir a urgencias, tengo que ir primero al GP, el GP tiene una lista de espera de 2 semanas, llego allí, me hacen la derivación y ya luego voy a urgencias, no hay urgencias. O sea, quiero decir, si o pagas 120 euros o te ves obligado a ir por esa vía para ahorrarte 50 euros, que mucha gente lo hace, ¿eh? Si tú pudieras unificar los dos sistemas, el sistema de salud irlandés y el sistema de salud español, dos cosas que te llevarías del sistema español para allá y 2 cosas que te traerías de Irlanda a España. Vale. Además del salario. Que yo diga ahora que lo del privado me parece un punto negativo, me parece también un punto positivo para el profesional médico. Obviamente. Cómo se aplique, claro, obviamente sí. Claro, pero no por el hecho de que yo gane más dinero porque sea privado, sino por el hecho de que hay un control sobre el acceso a la sanidad de una forma obligada. Quiero decir, si tú no tienes una población educada a nivel sanitario, la gente mal usa esa herramienta. O implementas una educación o pones un filtro para que eso no se use de forma incorrecta, porque es que al final la sanidad no es ilimitada. O sea, tiene unos límites. Pero tiene que ser un punto intermedio entre las dos cosas, porque a lo mejor aquí se abusa de la sanidad, pero allá se filtra además, porque si no les educas y les cobras para acceder al sistema sanitario, en lo que tú dices, se dejan y a lo mejor no van habiendo tenido... Claro, un punto medio ahí. Mucha gente en España habla del copago, hay otros que hablan de, no, se hace una carga en la declaración de la Hacienda y al final de año se cobra, tal, no sé qué. Hay gente que ofrece como varias alternativas, pero yo creo que sí, que debe haber algún punto intermedio de en España poner un filtro económico, porque al final es como la gente más se limita con el punto de esto me cuesta 5 euros. Entonces me lo pienso. Hemos hablado, por resumir, las ideas principales por las que entiendo te has movido. Libertad, tiempo y rentabilidad. Sí. Si tuvieras que elegir una y dices, es la que más siento ahora, ¿con cuál te quedas? Es que son las 3 que yo creo que definen mejor mi vida a día de hoy. Porque tengo tiempo para organizar, lo organizo como yo quiero, libertad de hacer un poco lo que quiera, de trabajar en un sitio o en otro, para una empresa, para otra empresa, de me cojo una semana de formación, me cojo una semana de vacaciones, porque yo aquí estoy trabajando como autónomo, ¿no? Entonces, claro, tienes muchas opciones y esa capacidad de elegir cómo tú quieres gestionar tu tiempo y tu vida me parece un lujo, me parece un privilegio. Y luego la rentabilidad, obviamente, ¿no? Que aquí al tener unos salarios más altos, mi hora de trabajo vale más que en España. Si estuvieras ahora en España, ¿volverías a irte sabiendo todo lo que ya sabes del sistema irlandés? Sí. Si alguien aquí en España, algún compañero tuyo, médico de familia o de otra especialidad, te preguntan, me voy a Irlanda, ¿se lo recomiendas? Sí, de hecho es una conversación que tengo de forma repetida con algunos compis. A día de hoy, ya después de casi 3 años que llevo aquí, he llegado a ayudar a 4 personas a poder venirse. Es verdad que de los 4, no los 4 se vinieron, pero hay gente que se interesa mucho por saber cómo funciona esto. No se esperan que sea tan positivo y yo sí que les recomiendo que se vengan, porque al final es el momento. Quiero decir, con 50 años no vas a venir, que hay gente igualmente aquí con 65 que ha venido a hacer una prorrogación de la jubilación aquí, pero yo creo que si es algo que tienes ahí medio enquistado como una espinita, yo creo que echar aquí 2-3 años no es ningún punto negativo, al revés, y te permite también valorar lo que estás dejando atrás, ya no solamente a nivel personal, que es mucho, porque al final te vienes solo y dejas mucha parte personal atrás en el otro país, ¿no? Pero a nivel profesional también te das cuenta de eso, ¿no? De que por mucho que critiquemos el sistema español, que tiene, bajo mi punto de vista, y por eso estoy aquí, muchas cosas negativas, te ayuda a dar esa perspectiva de ese punto positivo que también tiene el sistema, ¿no? Como, pues eso, ¿no? Que el sistema público, la seguridad social,
bajo mi punto de vista, tiene de los mejores profesionales a nivel europeo de lejos en su plantilla, porque es así, vamos, yo creo que opinas igual y es un punto muy importante a destacar, ¿no? Pero igualmente, aquí quiero hacer también un poco de autocrítica, que no lo he comentado en una de las preguntas anteriores. Me decías en una pregunta antes, ¿tú crees que también es parte de tu responsabilidad o que a lo mejor tu resiliencia o tu capacidad de encajar ciertas cosas negativas ha influido en que te vayas? Y también diría que sí. O sea, yo a muchos compañeros que están en España trabajando, yo se lo digo de forma muy reiterada, que yo les admiro por haber podido seguir trabajando en la seguridad social. Porque para mí no era fácil y verles que siguen trabajando en esas condiciones y circunstancias, a mí me parece algo admirable. Admirable, porque yo no era capaz de llevarlo. No, ya os digo, no me levantaba mal por la mañana yendo a trabajar. Entonces, tengo que decir que obviamente yo también tengo una forma de llevar las cosas diferente, claro. Alberto, nos despedimos, pero me gustaría que comentes cómo se llama, para los que a lo mejor les interese irse a Irlanda, cómo se llama tu canal y el proyecto que tienes para informar sobre los pasos para migrar a Irlanda. He empezado un proyecto personal y profesional, obviamente, ¿no? Que se llama Ecositas. En Ecositas dejaremos por aquí la página web para que le echéis un vistacillo y el Instagram. Comento cómo mudarte de España a Irlanda, sobre todo si eres médico. Y aparte también tengo una parte de ecografía que es, si no el 90%, gran parte de mi tiempo profesional se lo estoy dedicando a la ecografía, sobre todo al apartado de la docencia, de la ecografía clínica para médicos no radiólogos. Y aparte hay una sección para poder mudarse a Irlanda específicamente para médicos que estén trabajando en España. Puntos como la legalidad, los papeles, si te quieres traer el coche, cómo sacarse el PPS number, cómo buscar casa, dónde empezar a trabajar. O sea, muchos puntos que a mí me hubiera gustado y hubiera agradecido que alguien me hubiera dicho cuando yo decidí venirme. Y luego a nivel profesional de ecografía, estamos llevando a cabo varios cursos presenciales en colaboración con GUSI, que es una empresa americana, Global Ultrasound Institute, que estamos haciendo colaboraciones con mi otra empresa, que es Romero Sono Training, y estamos empezando a dar clases presenciales, cursos presenciales, e intentando implementar fellowships para todos los médicos, para dar más comodidad a la hora de aprender ecografía, no tener que desplazarse a la otra punta de España para un curso, ni tener que gastarse el dinero en tren ni alojamiento, sino dar una ecografía a domicilio online para todos los médicos de familia que estén interesados. Perfecto. 3 preguntas súper rápidas, vas a responder España o Irlanda y así nos vamos a despedir. Vale. Comida. España. Cerveza. España. Clima. Irlanda. Así nos despedimos. Esta es la historia de Alberto Romero. Se fue de España, de Salamanca, médico de familia, ahora trabaja en Irlanda. Es lo que hay. Es la situación que tenemos actualmente. Eso es todo por ahora. Este video fue cortesía de MSM Multi-Investment, importación de productos médicos y servicios estadísticos para unidades clínicas. Romero Sono Training, ecografía para no radiólogos. Buena guardia, buen turno. Hasta la próxima. Chao.